Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. ...17 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Palabra del Señor. Aunque se han multiplicado las iniciativas y los acuerdos en búsqueda de paz, nos seguimos enfrentando a crueles asesinatos, venganzas y violencia que minan la seguridad y la confianza de los ciudadanos. Solo con el perdón se construye la paz. Pero para obtener el perdón se requiere un corazón arrepentido que lo solicite y otro corazón misericordioso que lo otorgue. Tanto en los tiempos de Jesús como en nuestro tiempo, el corazón del ser humano está tentado por el odio y la violencia. Las graves matanzas que estamos sufriendo y que nos dicen son consecuencia de venganzas entre cárteles rivales, los terribles asesinatos y los horrendos crímenes, no se pueden entender de personas con sentimientos humanos, mucho menos cristianos. Cuando hay odio y rencor, el sentimiento de venganza hace presa de nuestro corazón, se nubla la razón, se endurecen nuestras entrañas y se cometen los más atroces actos. ¿Qué pasa en el corazón de una persona para obrar de tal manera? El odio y el rencor no solo hacen daño a los otros, sino que nos hacen daño a nosotros mismos. Es como un fruto que se pudre para que otros no lo traguen, pero acaba podrido por dentro. Solo el perdón auténtico, dado y recibido, será la fuerza capaz de transformar el mundo. Y no pensemos solo en el plano meramente individual. El odio, la violencia y la venganza, como instrumentos para resolver los grandes problemas de la humanidad, están presentes también en el corazón del sistema social vigente. Hay pueblos, naciones enteras que se mueven por sentimientos de odios y revanchas. La señal más grande del discípulo de Jesús es el perdón, o en otras palabras, el amor a los enemigos. Amar a los que nos aman y nos tratan con consideración no tiene ninguna dificultad, pero amar a quien juzgamos que nos ha ofendido requiere heroísmo y grandeza de corazón. El perdón es un don,
una gracia que procede del amor y la misericordia de Dios. Pero exige abrir el corazón a la conversión, es decir, a obrar con los demás según los criterios de Dios y no los del sistema vigente. Solo quien se sabe amado por Dios es capaz de amar gratuitamente a los demás, y solo quien ha experimentado la grandeza del perdón de Dios será capaz de superar las ofensas y dar de corazón el perdón. Es tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros, y muy al revés de lo que nosotros pretendemos cuando somos incapaces de ofrecer siquiera un poquito de lo que hemos recibido. El ejemplo de Jesús es por demás evidente. Hemos recibido 1000 regalos de Dios: la vida, la salud, la familia, el tiempo, y somos malagradecidos, ofendiéndolo con nuestros pecados. Recibimos su perdón solamente porque nos ama, pero por el contrario, nos sentimos muy indignados cuando un hermano no nos ha ofrecido el saludo, no ha respetado nuestro derecho o nos ha faltado en alguna cuestión. No hay proporción entre el amor que Dios nos otorga y el perdón que debemos ofrecer. Para Pedro es difícil entender el perdón. Ya el Señor ha dado las recomendaciones para corregir al hermano y ha puesto en alto el sentido de la comunidad. Y ahora Pedro se muestra impaciente y hasta cansado con tener que ofrecer el perdón. El número 7 implica cantidad y calidad, siempre y de corazón. Pero Jesús lanza aún más lejos, 70 veces 7. Es decir, el discípulo está llamado a la perfección, igual que su Padre Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Estos números nos recuerdan también los que se manejan en el castigo a Caín, que buscan romper la cadena de la violencia. Solo el perdón puede restablecer la comunidad. Es cierto que debe haber corrección, pero debe brotar del amor a la comunidad y al hermano, y no del deseo de venganza. ¿Cuántas familias se han destruido porque un simple enojo se fue transformando en una cadena de rencores y venganzas? ¿Cuántas personas viven amargadas porque un familiar o sus padres no les dieron el afecto que esperaban o cometieron una equivocación y ahora no son capaces de perdonar? Solo experimentando el amor que Dios nos tiene, seremos capaces de superar nuestros deseos de venganzas. Si vivimos para Dios, seremos capaces de construir un mundo nuevo donde reine la verdadera paz. No esa paz sostenida por las fuerzas y los temores, sino la paz sustentada en la seguridad del amor de Dios Padre. El libro del Eclesiástico rema contracorriente. Mientras el mundo canta qué dulce es la venganza, el Eclesiástico con toda verdad afirma: cosas abominables son el rencor y la cólera, y nos asegura que para obtener el perdón debemos perdonar. Nosotros rezamos diariamente el Padre Nuestro y decimos: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Algunos, eludiendo el compromiso, cambian palabras y dicen: perdona como nosotros deberíamos perdonar. Pero lo cierto es que nosotros debemos perdonar como hemos sido perdonados. Demos gracias hoy al Señor que nos perdona, porque gracias a su perdón nos sentimos libres, salvados y queridos. Pidamos que nos ayude a romper las barreras de odio y rencor que construimos para protegernos, pero que acaban ahogándonos y sofocando nuestro espíritu. Aprendamos de Jesús, busquemos seguir sus huellas. ¿Qué pensará Jesús de esa persona a quien yo no quiero perdonar? ¿Cómo le ama Jesús si por él dio su sangre? Escucha a Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.